En los primeros 8 versículos de este capítulo 9, tenemos el juicio sobre las naciones que se llevó a cabo por medio de Alejandro Magno. Y vamos a ver al entrar en este capítulo 9 algunas cosas muy interesantes, ya que en los días de Zacarías algunos iban a ser demasiado optimistas. Ellos iban a decir, bueno, esto va a ser el milenio. Hemos regresado y el templo ha sido edificado. Pero no. En el futuro vendrá otro gobernante mundial, y habrá un combate entre aquel gobernador mundial y aquel que Dios va a enviar a la tierra por primera vez. Aquí tenemos en realidad a Alejandro Magno. Creemos que usted podrá notar esto al entrar en este capítulo 9 de Zacarías. Alejandro Magno, ese hombre joven que murió borracho a la edad de 33 años, muy arrogante, muy insolente, muy engreído, pero probablemente el general más brillante que haya visto el mundo. Y él era una persona realmente sorprendente, no solo como líder militar, sino que era un gran dirigente político, un hombre que tenía cierta carisma, tenía multitudes que le seguían. Y en el versículo 1 de este capítulo 9 de Zacarías leemos, «La profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Adrac y sobre Damasco, porque a Jehová deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel». Esto es algo similar a lo que vimos allá en el libro de Isaías, y aquí tenemos el juicio de Dios. Y lo vemos avanzando desde el norte, desde el occidente ha salido este hombre Alejandro Magno. Y este lugar mencionado aquí, Adrac, se encuentra en el norte. Damasco también se encuentra en ese lugar, ambos lugares fuera de la tierra prometida. Luego vimos que estaban en calma. Pero ahora entra en la escena este hombre como una tormenta bajando desde el norte, y en el versículo 2 dice, «También Hamat será comprendida en el territorio de este». Y Hamat también estaba en el norte, muy cerca del mar de Galilea. Y el versículo 2 completo de este capítulo 9 de Zacarías dice, «También Hamat será comprendida en el territorio de este, Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias». Estas ciudades de Tiro y Sidón eran ciudades muy ricas, eran ciudades comerciales de aquel día. Ellos pensaban, especialmente Tiro, que eran ciudades inexpugnables, verdaderas fortalezas. Pero Alejandro Magno sabía cómo conquistarlas, y él destruyó estos dos lugares. Luego en los versículos 3 y 4 de este capítulo 9 de Zacarías leemos, «Bien que Tiro se edificó fortaleza y amontonó plata como polvo y oro como lodo de las calles, he aquí, el Señor la empobrecerá y herirá en el mar su poderío, y ella será consumida de fuego». Ezequiel ya nos había dicho en cuanto a esto, pero aquí lo tenemos otra vez. Alejandro Magno se acerca y él llegaría a ser un gobernante mundial. La primera carga profética se nos presenta en los capítulos 9 al 11 y primordialmente tiene que ver con la primera venida de Cristo. De manera arbitraria dijimos que este capítulo comienza con la carga o profecía de la palabra de Jehová en la tierra de Adrac. Ahora esta tierra se encuentra al norte de Israel y también de Damasco, y Damasco es la capital de Siria, y aún lo es en el presente, y ha causado para Israel muchas dificultades. Pero aquí se nos describe el programa, la marcha de un ejército y de un gran general a la tierra prometida. Sin lugar a dudas, tenemos aquí uno de los relatos más destacados que uno puede encontrar en la palabra de Dios. Todo esto fue cumplido literalmente. Y esto ha aterrorizado tanto a los liberales que han tenido que mover a Zacarías a la época de Alejandro Magno, porque si no hacen eso, entonces piensan que se encuentran en grandes dificultades. Y debemos decir que ha sido y es así. Porque esto describe en realidad cuando Alejandro Magno partió de Europa y se dirigió a Asia Menor, lo que nosotros conocemos hoy como Turquía moderna. Y él se apoderó de una ciudad tras otra. Era un hombre muy cruel, muy brutal. Pero uno debe comprender que él tenía un ejército muy pequeño para aquella época, de solo unos 50,000 hombres. Y él no podía dejar detrás de sí a ningún hombre para cuidar de la ciudad que acababa de conquistar y de destruir. De modo que él tenía que debilitar a una ciudad de tal manera que no fuera a constituirse en un problema para él en el futuro. O sea que él no quería tener ninguna dificultad en la retaguardia. Así es que él aniquiló y aniquilaba a la mayoría de estas ciudades. Él se destacó por eso. Era un hombre muy inteligente, y como dijimos en nuestro programa anterior, arrogante, un hombre joven, muy presumido, que murió a la edad de 33 años, que dicho sea de paso, es la misma edad que tenía el Señor Jesucristo.
Ahora, lo interesante es que la palabra de Dios hace aquí una comparación entre los dos. Y existe un poema excelente que compara a Alejandro Magno con el Señor Jesucristo, y comienza diciendo que tanto Alejandro Magno como el Señor Jesucristo murieron a la edad de 33 años. Sin embargo, Alejandro Magno murió borracho después de una noche de orgía y libertinaje. Cuando él llegó a Persia en su marcha, al día siguiente murió. Pero este hombre era un general muy destacado, sobresaliente, y él representa en el libro de Daniel ese tercer gran poder mundial, el leopardo mencionado en el capítulo 7 de Daniel como el macho cabrío que tenía un cuerno notable. Y ese macho cabrío es en realidad el imperio greco-macedonio, y ese gran cuerno, el cuerno notable, es Alejandro Magno. Pero aquí se nos presenta en el libro de Zacarías, y él se encontraba en realidad en esa marcha. Y podemos ver que eso se ha registrado en la historia. Los historiadores Josefo y Flavio escribieron sobre esto y mencionan las tierras judías y cuentan de la marcha de este hombre cuando él llegó a esa tierra. Y él se apoderó de una ciudad tras otra. Él destruyó en realidad a Tiro y a Sidón. Todos pensaban que Tiro era un lugar inexpugnable, ya que se encontraba ubicada en una isla y era una verdadera fortaleza. Ellos eran muy buenos marineros. Los fenicios formaban una gran nación comercial en ese día y era una de las naciones más ricas. Y Alejandro Magno, con mucha calma y paciencia, utilizando escombros que se encontraban en el continente, construyó un camino que le permitió llegar a Tiro. Y en el día de hoy se puede apreciar la obra que él construyó. Y él se apoderó de Tiro y luego se introdujo en territorio de los filisteos. Y en el versículo 5 de este capítulo 9 de Zacarías leemos: «Verá a Ascalón y temerá, Gaza también, y se dolerá en gran manera. Asimismo Ecrón, porque su esperanza será confundida. Y perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada». Y si usted visita este lugar en el presente, puede sacar fotografías de las ruinas del antiguo templo de la deidad pagana de Dagón. Esa zona ha sido devuelta a la nación de Israel, y en Asdod ellos han construido un puerto artificial y han construido muchos edificios de apartamentos allí. Literalmente deberíamos decir que miles de personas han ido a vivir a esa zona. Y cuando uno se introduce más al interior, encuentra la ciudad de Ascalón, la cual es una ciudad muy progresista, pero no se encuentra en el mismo sitio. Se encontraba antes en la costa misma, y allí se encuentran ahora las ruinas del presente. Es, podríamos decir, algo así como un parque, se considera una zona muy hermosa. Pero lo que debemos señalar es que no está habitada. Ese parque es un lugar que uno puede visitar y pasar el día y descansar un rato, pero ya no es una ciudad. Es interesante notar cómo la palabra de Dios se cumple literalmente. Alejandro Magno destruyó esas grandes ciudades filisteas. Y leemos luego en el versículo 6 de este capítulo 9 de Zacarías: «Habitará en Asdod un extranjero, y pondré fin a la soberbia de los filisteos». Ahora aquí no se nos dice que será habitada. Dice sencillamente que no vivirá allí una clase elevada de gente, y por cierto que está habitada en el presente. Y luego dice: «Y pondré fin a la soberbia de los filisteos». O sea que Alejandro Magno le puso punto final a la nación filistea. Después de eso, ellos no volvieron a surgir como nación otra vez. Después de eso, uno no los vuelve a ver más. Y en el versículo 7 leemos: «Quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes, y quedará también un remanente para nuestro Dios, y serán como capitanes en Judá, y Ecrón será como el Jebuseo». Así es que Dios dijo que Él iba a ponerle fin a la nación filistea. Pero, ¿qué en cuanto a Jerusalén? Este hombre, Alejandro Magno, destruyó todo lo que se encontraba delante de él. No importaba a qué ciudad llegaba él destruía todo. Si él tenía que esperar unos cuantos meses, como lo hizo en la ciudad de Tiro, para apoderarse de ese lugar, a él no le preocupaba hacer eso, porque él no iba a dejar una fortaleza bien establecida en su retaguardia. Y como ya hemos dicho, él era un general muy inteligente. Luego tenemos esta declaración un poco extraña aquí en el versículo 8, donde dice: «Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos». Entonces acamparé alrededor de mi casa, dice. Bien, este era ese pequeño templo que ellos estaban construyendo. Dios dice: «Yo voy a protegerlo de Alejandro Magno». Leamos una vez más este versículo 8.
entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Ahora Dios dice eso, y Zacarías tiene el valor de presentarlo aquí, ya que ellos podrían confiar, gracias a la exactitud de la palabra de Dios, que esto iba a ser cumplido. Dios dice que Él iba a proteger ese pequeño edificio, ese pequeño templo. Esto debería haber servido de ánimo a este pueblo para continuar y edificar, porque Dios había dicho, aunque llegue ese gran conquistador mundial, Alejandro Magno, no voy a permitir que él destruya el templo. Ahora, ¿por qué no destruyó él a Jerusalén? Bueno, Nabucodonosor la destruyó. Y lo mismo hicieron los otros generales que marcharon a través de la ciudad de Jerusalén. La mayoría de ellos la dejó en ruinas. Ha sido destruida una y otra vez. Y esa es la razón por la cual, en el presente, no podemos ver ni andar por los lugares donde anduvo el Señor Jesús en las calles de Jerusalén. Ha habido tantos escombros allí que la ciudad se ha construido una y otra vez sobre sus propias ruinas, y podemos decir que un lugar como el estanque de Bethesda, por ejemplo, se encuentra a unos 12 o 15 metros debajo del nivel donde se encuentra la ciudad del presente. Y repetimos que en los días del Señor Jesucristo se encontraba a unos 12 o 15 metros debajo de la superficie actual. Así es que esta ciudad ha sufrido mucho a manos del hombre. Y Alejandro Magno, siendo el hombre brutal como lo era, por cierto que la iba a destruir, la ciudad de Jerusalén, porque había sido la única traba o pega entre todas las naciones. Pero Dios dice, entonces acamparé alrededor de mi casa. Dios está diciendo que Él iba a proteger esto. Ahora, ¿hizo Dios eso? El historiador judío Josefo tiene mucho que decir en cuanto a Alejandro Magno. No vamos a tomar el tiempo para leer todo lo que dice, pero solamente vamos a citar algo de esto. Ahora, si usted quiere informarse más detalladamente, puede hacerlo leyendo el libro. Usted puede descubrir que la explicación que él dio era que el gran sumo sacerdote de aquella época tuvo una visión de que él tenía que salir y encontrarse con el conquistador que se aproximaba. Y cuando Alejandro Magno se acercó a Jerusalén, vio a este hombre, al sumo sacerdote, que le salía a recibir. Y en lugar de permitir que su ejército avanzara y que diera muerte a todos los presentes, él se dirigió al templo en Jerusalén y allí adoró. Porque él había dicho que antes de partir de una localidad llamada Días, que él tuvo una visión que iba a encontrarse con un hombre que representaba al Dios vivo y verdadero. Entonces se informa que él fue a Jerusalén y allí adoró. Ahora, otra tradición cuenta que no solo se presentó ante él el sumo sacerdote vestido en sus ropas ceremoniales, sino que él trajo consigo el libro de Daniel, y que le mostró allí en el libro de Daniel lo que Dios había profetizado en cuanto a Alejandro Magno. Y esto le tocó a él de tal manera que entró a la ciudad y ofreció sacrificios y adoró al Dios vivo y verdadero. Y él no destruyó a Jerusalén. Esto hace de esta profecía algo muy destacado, por cierto. Pero todo esto no quita que Alejandro Magno, quien fue un general muy brillante en su época, también fue una persona muy cruel y brutal, arrogante y engreída. Llegamos ahora a una de las porciones de las Escrituras más destacadas. Y nos referimos a un versículo que se usó en la entrada triunfal del Señor Jesucristo en Jerusalén, porque Él también entró a esa ciudad. Y ahora se hace una comparación entre Alejandro Magno y aquel que vendrá, aquel que será el hombre de Dios. Y tenemos aquí en el versículo 9 de este capítulo 9 de Zacarías, este lenguaje, y queremos que usted preste mucha atención a su lectura, ya que es algo muy importante. El versículo 9 dice, Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ahora, si usted desea leer cómo esto es citado en los Evangelios, puede encontrarlo allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículo 5. Y probablemente deberíamos buscar ese pasaje y leerlo. Y entonces usted podrá notar allí que hay bastante diferencia entre lo que se menciona en Zacarías y lo que dice en Mateo. Y esto provocó que algunas personas dijeran que esta era una cita errónea de la profecía. Por supuesto que hay personas que están tratando de encontrar errores en la Biblia y no la estudian y ven por qué es citada algo diferente. Veamos entonces lo que nos dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículo 5. Decida la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti,
manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Hay ciertas partes de esta profecía que no están citadas. En la próxima oportunidad, Dios mediante, vamos a hablar en cuanto a esta profecía y cómo solo la parte que cita Mateo es lo que fue cumplido. Y la otra parte era la segunda venida de Cristo a la tierra. Veamos ahora lo que dice el Evangelio de Juan, porque Juan también cita esto allá en el capítulo 12 de su Evangelio, versículo 15. Y él dice, «No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna». Esto es todo lo que menciona Juan. Ahora, ¿por qué es que esto se presenta condensado y abreviado de esta manera? Bueno, vamos a ver que la porción que se cita en el Nuevo Testamento fue cumplida en la primera venida de Cristo, y la otra parte será cumplida en la segunda venida de Cristo. Esto lo veremos, como ya dijimos, en nuestro próximo programa, y vamos a demostrar lo que enseña. También vamos a mostrar que esto, en realidad, no fue una entrada triunfal, sino que en realidad fue una salida triunfal la que él hizo cuando estuvo aquí antes. Esto es algo que nosotros pensamos ha sido mencionado erróneamente, o llamado erróneamente por la Iglesia. También queremos señalar algo más que destacaremos en la próxima oportunidad. Él no entró solamente por un día en esta así llamada entrada triunfal. Él entró por 3 días. Y usted verá si se fija cuidadosamente en los Evangelios, que, por ejemplo, Marcos, en el capítulo 11, indica que él vino o entró primero en el día del sábado. Y ese es el día que se conoce como Domingo de Ramos. También era sábado de Ramos, y él entró como rey. Él entró y no hizo nada, como nos demuestra Marcos, y solamente miró alrededor del templo y de la ciudad. Allí no estaban los cambiadores de dinero. Era el día del sábado. Y él entró como el rey, y rechazó a la ciudad y al templo. Él no hizo ni dijo nada. Luego salió y lloró sobre la ciudad de Jerusalén, pero como rey. Luego, él entró el segundo día, que era domingo. Era el Domingo de Ramos. Los cambiadores de dinero estaban en el templo, y él limpió el templo. Él entró en ese día como sacerdote. Usted puede ver esto allá en el capítulo 21 del Evangelio según San Mateo, versículo 12. Él entró como el sacerdote. Luego, él regresó por tercera vez el lunes. Yendo de camino, él maldijo la higuera. Y el evangelista Mateo en el capítulo 21 de su Evangelio, versículo 23, nos dice que él enseñó en el templo. Él vino como el profeta de Dios. Así es que él vino como rey, como sacerdote y como profeta. Y cualquier israelita instruido sabía lo que él estaba haciendo. Él se estaba presentando a sí mismo como el Mesías. Entonces, ¿entró él de manera humilde por el hecho de estar montado en un pollino? Y la respuesta es no. Él era manso y humilde, pero no porque estuviera montado en un pollino. Y hay muchas cosas, amigo oyente, que debemos aclarar, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Pero estamos entrando a aquello que pensamos es uno de los pasajes de la Escritura más importantes, el versículo 9 del capítulo 9 de Zacarías. Y lo notable es que esto es citado en el Nuevo Testamento y solamente una parte. Aquella que es citada es cumplida, y el resto no será cumplido sino hasta cuando Él venga por segunda vez. Estamos en el capítulo 9 y en el versículo 9, un versículo que nos impulsó a hacer varias preguntas en el programa anterior. Por lo menos dijimos varias cosas que presentaban preguntas en cuanto a este versículo. Y vamos a leerlo otra vez. Por lo general se presenta en el Domingo de Ramos como un mensaje porque tiene que ver con la así llamada entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Así es que vamos a leer una vez más este versículo 9 del capítulo 9 de Zacarías. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. También quisiéramos observar lo que nos dice el Evangelio según San Mateo. Aunque todos los escritores de los Evangelios señalan la entrada triunfal, Mateo es el único que está diciendo lo que dice Zacarías. Juan nos presenta, por así decirlo, un comentario sobre la profecía de Zacarías. En lugar de decir regocijaos, él dice no temas. En realidad, esa es una buena interpretación. Así es que Mateo es a quien debemos destacar, y vamos a ver lo que nos dice él en el capítulo 21 de su Evangelio, versículos 1 al 5.
Y quisiéramos leer todo esto porque es muy importante notar lo que él dice aquí. Escuche. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles, Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, Decid a la hija de Sión, He aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Debemos notar cómo nos presenta esto Mateo. Él dice, Decid a la hija de Sión. Él no dice, Alégrate mucho, hija de Sión. Usted también puede notar que Mateo no menciona justo y salvador, como lo hace Zacarías. Así es que tenemos aquí estas 2 omisiones. Ahora, ¿por qué dejó fuera Mateo estas palabras? ¿Es acaso porque no pudo citar esto correctamente? ¿O porque no lo sabía? Bueno, amigo oyente, no creemos eso. Nosotros creemos en la inspiración verbal total de la Escritura. Y creemos que Zacarías sabía lo que él estaba haciendo porque él estaba escribiendo por inspiración del Espíritu de Dios. Y creemos que Mateo también sabía lo que estaba escribiendo y también lo hacía por inspiración del Espíritu de Dios. Ahora no vamos a leer más de lo que Mateo nos dice, aunque vamos a hacer referencia a esto. Quisiéramos que usted considere este versículo que tenemos ante nosotros en el texto de Zacarías. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, contaba que en una ocasión, él se encontraba en la ciudad de San Francisco, en California, después de haber concluido la Segunda Guerra Mundial. En aquella ocasión llegó a esa ciudad el general Douglas MacArthur, que venía desde el Japón. Las autoridades le esperaban en el aeropuerto y le llevaron hacia el hotel en una manera que ellos pensaban era privada, o por lo menos semi-privada, desde el aeropuerto al hotel. Ahora había también allí una manifestación pública, una aglomeración de gente tal que obstaculizaba el tránsito de vehículos. Al Dr. McGee se le había advertido, por medio de un amigo, que ya que planeaba regresar a la ciudad de Los Ángeles por tren, que mejor era que estuviera en la estación temprano, porque de otra manera iba a tener dificultades en llegar allí. De modo que él llevó las maletas y las entregó en la sala de equipaje, y luego regresó a la ciudad para cenar. Cuando salió del restaurante notó que la calle estaba colmada de gente. Allí había mucha gente que dificultaba el tránsito, y tuvo que caminar desde el centro de la ciudad hasta la estación del ferrocarril. Antes había tratado de llegar a la estación por medio de un taxi, pero se dio cuenta de que llegaría más pronto si caminaba que si permanecía en el taxi. Y al día siguiente los periódicos informaban que esta había sido una verdadera entrada triunfal para el general MacArthur. Y lo mismo ocurrió en otra gran ciudad norteamericana. Ahora, si esta así llamada entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén hace más de 2000 años pudiera compararse con esto, diríamos que fue algo muy pobre. Y lo que fue en realidad es un desfile de pobreza. No era algo glorioso en ninguna manera. Era la entrada de un hombre muy pobre, con unos seguidores bastante pobres también. Si en aquel entonces algún romano hubiera estado de visita en Jerusalén, y se hubiera asomado a la ventana y hubiera observado lo que estaba ocurriendo, y si se le hubiera dicho que era la entrada triunfal de Jesucristo, él le hubiera respondido, ¿piensan ustedes que esta es una entrada triunfal? Ustedes deberían haber estado en Jerusalén cuando regresó César victorioso. Era un desfile que se prolongó por 3 días cuando él entró a la ciudad con todo lo que había obtenido en la batalla y con los cautivos. Si ustedes piensan que esto es algo triunfal, entonces tendrían que haber visto eso. Entonces podrían darse cuenta de lo pobre y miserable que es este desfile. Y amigo oyente, creemos que la Iglesia se ha equivocado al llamar a esta una entrada triunfal. Cristo nunca tuvo la intención de que fuera una entrada triunfal. Señalaba en realidad una crisis en su vida, una vida que estaba llena de crisis. Señalaba un cambio en la táctica. Previamente, él había entrado en la ciudad sigilosamente, silenciosamente. Él había entrado de manera casi desapercibida. Buscaba las sombras, no había publicidad. Siempre se estaba apartando de las multitudes. Nunca buscaba llamar la atención.
Se dice que él no levantaba su voz para que la gente le escuchara en la calle. Él entraba por la puerta de las ovejas y entraba y trataba de eludir a las multitudes, apartándose de la muchedumbre. Y cuando él hacía algún milagro, siempre trataba de hacer las cosas de manera calmada y silenciosamente. Pero aquí notamos un cambio de frente. Parecería ser algo inconsistente. Ahora él se presenta abiertamente, entra públicamente, demanda la atención. Él requiere una decisión. Él está forzando el asunto. Por un breve instante, la nación debe considerarle. Los fariseos tenían razón cuando dijeron que el mundo le estaba siguiendo. La ciudad de Jerusalén se sintió sacudida cuando él entró. Y ahora, a pesar de esta entrada notable, de este cambio de táctica, cuando él se presenta a sí mismo de manera destacada, se nos dice que él era manso. Y Mateo toma este versículo que él está citando del libro de Zacarías, de que él era manso y justo, y él dice, «He aquí tu rey viene a ti, manso, y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga». Ahora, en este versículo hay tres cosas destacadas que han sido omitidas. Y estas omisiones son algo que debemos notar y es algo que debemos registrar. Mateo no cita todo lo que dice Zacarías. Él no dice, «Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo». Mateo dice, «Decida la hija de Sión». Zacarías dice, «Justo y salvador». Mateo, por su parte, deja eso por fuera. Ahora, ¿por qué? Bueno, observemos esto. Él incluye aquí esto de manso. Y hay personas que leen esto y piensan que la razón por la cual es llamado manso aquí es porque está sentado sobre un pollino, sobre este pequeño animal, y que es ese animal que denota la mansedumbre. Pero no es así, amigo oyente. Este pequeño pollino es un animal en el cual se presentaban los reyes. El caballo era un animal de guerra. Así es como se presenta en las Escrituras. El pollino era un animal en el cual cabalgaban los reyes que estaban buscando la paz, o cuando se encontraban en paz. Era un animal real. Y si usted observa lo que dice el libro de Jueces, en el capítulo 10, versículos 3 y 4, y también en el capítulo 12, versículo 13, encontrará que los jueces proveían estos animales, estos asnos, para sus hijos. Y era algo muy destacado en aquellos días. Uno de esos jueces tenía 20 hijos, y él consiguió 20 asnos, uno para cada uno de sus hijos. Es como si hoy un padre le comprara a sus hijos algunos carros deportivos. El asno, pues, era un animal real. En el día de hoy, en estos automóviles deportivos, uno puede bajar el techo si quiere, o puede andar con el techo bien puesto. En aquel día, uno podía ver que el asno bajara las orejas, o que las subiera como le gustara a uno. Este, pues, era el animal en el cual cabalgaban los reyes. Ahora, el pensamiento que se presenta en Zacarías es que a pesar de que él está cabalgando como un rey, demostrando paz, aún así, él es manso y humilde. Ahora, existe aún otra impresión equivocada que necesita ser corregida, y que está relacionada con este así llamado incidente. Maestros bíblicos en Gran Bretaña y en Europa han reconocido en su gran mayoría que hubo 3 oportunidades cuando él hizo su aparición en esa entrada triunfal. Él lo hizo en primer lugar el día de reposo, o sea, el día sábado. Y luego lo hizo el domingo y también el lunes. Y creemos que las Escrituras dan testimonio de esto. Por ejemplo, él entró la primera ocasión en el día del sábado, y entró como rey. Y en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículo 11, leemos, «Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12». Así es que, la primera ocasión en que él entró, sencillamente miró a su alrededor. Los cambistas no se encontraban allí en el día del sábado. De modo que, él sencillamente miró a su alrededor, y esa acción de él era una acción de rechazo. Y él entró como rey. Eso podríamos llamarlo el sábado de Ramos. Luego, tenemos el domingo de Ramos. Él entró en el primer día de la semana, y allí se encontraban los cambistas en el templo, y él limpió o purificó el templo en ese día. Y usted podrá ver que él entró allí como sacerdote. Mateo nos presenta esto de una manera muy clara. No hemos leído todo lo que nos dice el capítulo 21 de Mateo, pero si usted observa lo que dice el versículo 12 de este capítulo 21, se dará cuenta de esto, de lo que estamos diciendo. Dice,
Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y esa fue la única acción que él hizo como sacerdote cuando él estuvo aquí sobre la tierra. Y eso, amigo oyente, es algo realmente destacado. El escritor de la epístola a los Hebreos nos presenta eso de una forma que no deja ninguna duda de que él nunca fue un sacerdote aquí sobre la tierra. Allá en Hebreos capítulo 8, versículo 4, leemos, «Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Pero ningún sacerdote se atrevió a limpiar o a purificar el templo. Y él hizo eso, y fue su única actividad. Y él hizo eso cuando entró a la ciudad el día domingo. Luego, él entró el lunes. Yendo de camino, él maldijo a la higuera estéril, según nos dice el evangelista Marcos en el capítulo 11, versículo 12. Él dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y luego vio a la higuera que tenía hojas pero que no tenía fruto. Entonces la maldijo. Y él habla en cuanto a la purificación del templo. Pero luego, el evangelista Mateo nos informa en el capítulo 21, versículo 23 de su evangelio, diciendo, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Y él entró en el tercer día como el profeta de Dios. Él está enseñando, y él está enseñando por Dios. Y él enfrentó toda objeción que se le presentó en esa ocasión, y él dejó al enemigo silencioso. Y su voz era la voz de Dios. Él no solo dijo, el que me ha visto, sino el que me ha oído al Padre. Y por cierto que él hizo eso. Así es que tenemos entonces que él entró 3 veces. Y eso hace de esto algo bastante importante. Su presentación final ante la nación es una presentación que demuestra una posición triple como profeta, como sacerdote y como rey. Él no estaba haciendo una entrada, sino que en realidad estaba haciendo una salida, no una entrada. Él no se estaba preparando para residir en la ciudad de Jerusalén y reinar. Él envió a sus discípulos a que buscaran y prepararan un lugar para la Pascua. Él nunca les dijo que fueran a buscar y a alquilar un apartamento por 3 años. Él no estaba preparándose para entrar o para ser rey, sino que él estaba entrando para preparar su salida. Él estaba preparándose para su pasión, su sufrimiento, para su muerte, pasando a través de los portales de la muerte. Y su entrada a Jerusalén no era un boleto o un pasaje de ida solamente, sino que fue un boleto de ida y de regreso, y parte del programa que le llevó al Calvario, su muerte, su resurrección, su ascensión, su intercesión, su regreso otra vez, y también como el Rey. La realidad, amigo oyente, es que el camino del triunfo no puede ser confinado o limitado a una cabalgata en un pequeño asno desde la ciudad de Betania hasta Jerusalén. Es solamente una parte minúscula de un viaje que comenzó en las eternidades pasadas, cuando Él era el Cordero de Dios inmolado antes de la fundación del mundo, y cuando Él se extiende hacia las eternidades futuras. Y cuando uno lo ve en esos términos, en ese contexto, entonces se convierte en algo lleno de significado. Pero es sin significado sin ver todo esto. Aquel que salió de la eternidad es el mismo que entró a Jerusalén. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, dice el profeta Isaías en el capítulo 57 y versículo 15 de su libro. Luego el Salmo 90, versículo 2 dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Desde un punto en el infinito a otro punto en el infinito, Él es Dios. Así es que Él entró de esa manera. Ahora la Iglesia llama a esto una entrada triunfal. Bueno, nosotros no opinamos lo mismo. Creemos que es una salida triunfal. El obispo Ruhl dice, esta multitud que le seguía, que le cantaba Hosana, nunca pensaba que Él era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Pero esa misma multitud que dijo Hosana un día, dijo, crucifícale al día siguiente. Creemos que uno de los cuadros más interesantes que se haya pintado fue pintado por un artista que no conocemos en realidad. Él pintó un pequeño asno, y ese asno está comiendo hojas de palma, y en el fondo se puede observar 3 cruces. Y amigo oyente, ese cuadro cuenta una historia.
No fue una entrada triunfal, fue una salida triunfal. 6 meses antes de eso, afirmó su rostro para ir a Jerusalén a morir. Y él actuó por medio de un programa preparado de antemano, por medio de una decisión ya establecida, ya definida, y nada fue algo accidental. Nada fue dejado a la aventura. Ese pollino había sido preparado, el aposento alto había sido reservado, y él ejecutó todo eso según su plan. Es como el piloto de un avión que parte de una capital europea y se dirige a otro país. Cuando sale, él informa a sus pasajeros que estará aterrizando en su lugar de destino en 12 horas. Y luego ese avión cruza los mares, viaja sobre países que pueden estar cubiertos de nieve, y recorre distancias de un continente a otro, y finalmente llega a su destino según el plan establecido. Y cuando el Señor Jesucristo fue a Jerusalén, Él había salido de la eternidad, amigo oyente, y Él iba a la eternidad. Así es que Él no estaba haciendo ninguna entrada, Él estaba haciendo una salida. Él estaba saliendo por medio de la cruz. Pero ese no era su destino, y la tumba vacía tampoco fue su objetivo. No, amigo oyente, la ascensión no fue el fin de su historia. Lo que Él en realidad hizo, pues, fue una salida triunfal. Es por esa razón que el apóstol Pablo podía escribir, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y el Señor podía decirle al ladrón crucificado junto a Él, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amigo oyente, nosotros podemos hoy cantar mirando hacia el futuro, cuando Él venga, cuando Él regrese como Rey, porque Él tiene un pasaje de ida y de regreso. Y podemos cantar, a Cristo coronad, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno de loor, al Rey de gloria y paz, loores tributad, y bendecidle al inmortal por toda eternidad. Todo lo que puedo decir en cuanto a esta entrada triunfal es que me postro ante Él, mi Salvador, mi Señor. Y queremos decir una palabra final en relación con esto. Usted se ha dado cuenta que Mateo cita solamente una porción de lo que dice el versículo 9. Solo una porción muy definida, por cierto, pero él dejó de lado otras cosas. Y amigo oyente, debemos decir que hay ciertas inclusiones y ciertas exclusiones. Hay ciertas admisiones y ciertas omisiones. Y la pregunta es, ¿por qué dejó de lado él ciertas cosas e incluyó ciertas cosas? Bueno, esperamos haber aclarado esto en el programa anterior, que aquello que citó Mateo y que también interpretó Juan tenía que ver con la primera venida de Cristo, y que lo demás tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Él entró montado en ese pequeño animal de paz en la primera ocasión, trayendo paz. En la siguiente ocasión, Él vendrá montado en un caballo blanco, un animal de guerra, pero Él va a traer paz. ¿Cómo? Quitando toda injusticia. Porque, amigo oyente, el mundo ha tenido más de 2000 años para decidir lo que va a hacer con Jesucristo. Y en el día de hoy, Él ha sido en su mayoría rechazado. De modo que Dios va a presentar de una manera muy clara que el Hijo va a regresar esta vez para reinar, no para morir, no para redimir, sino para reinar. Y Dios va a colocarle a Él sobre el trono. Y eso es algo que estamos seguros era un enigma para Zacarías. Y aún hoy tiene perplejos a muchas personas. Pero, amigo oyente, esto es lo que dijo Simón Pedro cuando escribió en su primera carta, allá en el capítulo 1, versículo 10, indicando, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ahora, ¿inquirieron qué? Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Así es que los profetas, al igual que Zacarías en este capítulo, unían la primera y la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos inquirieron y escudriñaron diligentemente, pero no podían encontrar la diferencia. Ellos, pues, tenían que expresarlo de la manera en que el Espíritu de Dios les había dado que lo hicieran. Ahora, Simón Pedro, por medio del Espíritu de Dios, hace o demuestra la diferencia. Él vino en la primera ocasión para sufrir, para traer redención. Y Él vendrá en la próxima ocasión en gloria para reinar sobre esta tierra. Así es que Mateo, por medio del Espíritu, pudo hacer esa separación, y usted descubrirá eso a través de toda la palabra de Dios, es decir, en particular los profetas del Antiguo Testamento,
descubrirá esa distinción que existe entre la primera y la segunda venida de Cristo a la tierra. Vamos a dejar ahora este versículo 9 de Zacarías, capítulo 9, aunque este es, podríamos decir, la bisagra o articulación sobre la cual se abre y cierra la puerta de la interpretación alrededor de este gran versículo que tenemos aquí. Y sabemos que en este capítulo y en el que sigue, esto es completamente cierto. Pero vamos a dejar este versículo 9 y vamos a continuar con el versículo 10 que nos dice en su primera parte, «Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén». Aquí se está hablando de caballos que representan la guerra. Y vamos a seguir leyendo hasta el versículo 13, y luego daremos la interpretación de lo que consideramos aquí. Los versículos 10 al 13 de este capítulo 9 de Zacarías dicen, «Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente». Usted se ha dado cuenta que aquí se menciona a Efraín, y ese es el reino del norte y también el reino del sur. O sea que no están perdidos, por lo menos Dios no pensaba que estuvieran perdidos como opinan algunos. Él sabía dónde estaban. Ahora aquí tenemos algo que uno debe considerar cada vez que estudia el capítulo 9 de Zacarías, y cuando uno describe la marcha realizada por Alejandro Magno al cruzar él lo que hoy se conoce como Turquía, y cuando él se apoderó de esas grandes ciudades griegas y las destruyó, y es una lástima que esas cosas tan hermosas hayan sido destruidas por ese hombre. Por supuesto que esto fue hecho porque tenía un ejército bastante pequeño para esa época, de unos 50,000 hombres, y él estaba avanzando rápidamente para obtener una victoria mundial y gobernar el mundo. Así es que él aplastó, por así decirlo, estas ciudades. Y él continuó marchando, y luego él dio como una media vuelta para cruzar este puente que es la tierra de Israel. Y esas grandes ciudades que se encontraban entonces en el norte, en Asiria, él las destruyó. Damasco es mencionada. Y luego podemos apreciar a este hombre entrando a la tierra prometida, en la tierra de los filisteos. Y lo podemos ver también cuando llega a Jerusalén, y vimos que no la destruyó, porque Dios dijo que Él la iba a proteger. Él dijo, «Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda». Él iba a proteger la ciudad y el templo. Y de todos los lugares que fueron destruidos, uno esperaría que Jerusalén fuera destruida, porque todos pensaban que así ocurriría, porque el sumo sacerdote se había negado a pagar tributo a Alejandro Magno, porque él ya se lo estaba entregando al imperio medo-persa. Entonces, no le podía dar el tributo que demandaba Alejandro, porque estaba obligado por ese tratado. Y él mantuvo esa obligación y por supuesto que eso enfureció a Alejandro Magno. Y uno esperaría que él llegaría a la ciudad de Jerusalén y la destruiría completamente. Pero esa es una ciudad que él no destruyó, aunque él se apoderó de Egipto, se apoderó de Babilonia y destruyó al imperio medo-persa. Y él solamente tenía 33 años de edad. Y murió borracho, y este hombre murió con prácticamente todo el mundo en sus manos. Él tenía una carisma maravillosa, como se dice. Sus seguidores eran muy fieles para con él. Y se dice que muchas de esas naciones le seguían. Él era un general muy brillante, un joven muy atractivo, con mucha carisma. Sin embargo, también era una persona brutal y cruel y arrogante y cosas por el estilo. Ahora alguien quizá nos diga o nos pregunte, ¿cómo sabemos que él está hablando en cuanto a esto? Bueno, el versículo 13 tendría que haber aclarado esto. Dice, «Despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia». De eso es de lo que él está hablando aquí en este capítulo. Y Alejandro Magno es del imperio macedonio, del imperio greco-macedonio, que fue a esa zona y llegó a convertirse en un gobernante mundial. Él controló al mundo de su día. Él controló todo, con la excepción de Alejandro Magno mismo. Él murió borracho. Ahora debemos decir que Alejandro Magno vino, o se presentó, mejor dicho, en una forma brutal para conquistar el mundo. Y lo que Zacarías está haciendo es colocarle en el contexto. Esa entrada triunfal de Alejandro Magno a Jerusalén era algo realmente extraordinario de contemplar. El sumo sacerdote sale a recibirle.
Y Alejandro Magno era una persona muy supersticiosa y había tenido una visión, un sueño de un hombre que salía a recibirle vestido como el sumo sacerdote, y que él debía escuchar lo que ese hombre tenía que decir. La tradición nos cuenta que el sumo sacerdote le mostró a él, en el libro de Daniel, donde se hacía mención de Alejandro Magno. Alejandro Magno es mencionado en el libro de Daniel, el macho cabrío que tiene un cuerno de gran tamaño, y ese cuerno fue quebrantado. Y ese es el imperio greco-macedonio, y ellos iban a gobernar sobre esta gente aquí. Así es que él entró a Jerusalén con mucho triunfo, digamos, pero él no destruyó ese lugar después de todo. Él pensaba que era algo tan destacado que él quería servir al Dios vivo y verdadero. Así es que él ofreció un sacrificio. Y amigo oyente, debemos decir que eso es algo realmente sorprendente. Ahora, aquí tenemos un contraste. Aquí entra el Señor Jesucristo a Jerusalén montado en un pollino. Y Él no viene a destruir al mundo, sino que vino a salvar al mundo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Él no vino a formar un gran reino y a buscar que las multitudes le siguieran y que le sirvieran. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, dice el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículo 28. Así es que Él entra a Jerusalén como rey, pero no en triunfo. Él está preparándose para salir, y Él saldrá muy pronto, pero Él está regresando. Y cuando Él regrese, el mundo habrá tenido mucho tiempo para decidir lo que va a hacer con Jesús. Tiene que llegar a una decisión en cuanto a Él. De modo que Él viene otra vez. Él va a regresar. Ahora tenemos en esta sección algo que opinamos es destacado. Y es que aquí viene uno a Jerusalén que no estaba haciendo una entrada triunfal. Él estaba en camino hacia la cruz para traer paz a la humanidad. Pero Él regresará algún día para traer paz al mundo. Así es que Él dice, y de Efraín destruiré los carros. Ese es el reino del norte. Ellos habían estado actuando de manera muy guerrera. Y los caballos de Jerusalén. El caballo era el animal de guerra. Y estos dos reinos están formados por la misma gente dividida. Uno fue a la cautividad en Asiria, el otro fue a Babilonia. Y Dios les dice que Él va a quitarle sus instrumentos de guerra. ¿Por qué? Los arcos de guerra serán quebrados y hablará paz a las naciones. Esta tierra, amigo oyente, nunca llegará a tener paz, sino hasta cuando el Señor Jesucristo venga a establecer su reino. Debemos decir que nos llama mucho la atención y hasta sentimos un poco de malestar cada vez que escuchamos a diferentes presidentes y líderes mundiales hablar de que van a brindar paz al mundo, que van a hacer que el mundo viva en paz. Bueno, ninguno de ellos está dispuesto a reconocer que no puede traer paz al mundo. Solo el Señor Jesucristo puede traer paz a esta tierra. Y el asunto es así de sencillo. Pero nadie le ha reconocido como el príncipe de paz. ¿Y sabía usted, amigo oyente, que esa es la razón por la cual no hemos tenido paz? Siempre hemos tenido guerra. Hay ejércitos por todas partes en Europa, en Asia y en todos los otros continentes. Soldados armados por todo el mundo. Y se pelea una guerra después de otra. Y luego hablamos de la paz. Pero siempre estamos actuando de manera guerrera. Amigo oyente, es bueno estar preparado. Pero cuando uno habla en cuanto a la paz, que uno va a traer paz a la tierra, uno no la obtiene por medio de la guerra. Solo el Señor Jesucristo puede traer la paz acabando con la injusticia. No sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero no vamos a votar más por los hombres, sino que vamos a votar por Jesucristo. Él es el único que puede traer paz a la tierra. Y hablará paz a las naciones, dice aquí el versículo 10. Y eso no ocurrirá hasta cuando Él regrese otra vez a esta tierra. Y hasta entonces, creemos que en lugar de estar tratando de establecer paz a través de todo el mundo, necesitamos mantenernos preparados para protegernos. Porque, amigo oyente, nos encontramos viviendo en un mundo malo y terrible, y estamos tratando de hablar de hermandad y cosas por el estilo. Y eso no es bíblico. La única hermandad o fraternidad que puede ser formada hoy es en el cuerpo de Cristo, aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Ahora sabemos que esto no es algo muy popular en el presente. Sabemos que cuando los médicos nos dan medicinas y luego nos acuestan en la mesa de operaciones y nos cortan o quitan este pedazo aquí y allá, debemos reconocer que eso no es algo muy divertido. Pero este es el único camino por el cual la persona puede llegar a tener buena salud.
Y el único camino para el mundo, amigo oyente, por medio del cual el mundo puede llegar a tener paz, es a través del Señor Jesucristo, gústele esto o no le guste. Continuando ahora aquí en Zacarías capítulo 9, leamos el versículo 11. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Debemos decir, amigo oyente, que lo mejor que podemos hacer aquí es realmente presentar una interpretación espiritual de este versículo. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Y esa sangre del pacto es la sangre del Nuevo Testamento, la sangre de Jesucristo. Y solamente a través de esa sangre existe liberación para la humanidad. Nosotros no reconocemos que el hombre en este mundo del presente sea en realidad un hombre libre. Sí, él habla de liberación y libertad y cosas por el estilo, pero él es prisionero. Se ha vendido al pecado. Es un esclavo del pecado. Y en un día en que se habla tanto de libertad, son cientos las cartas que recibimos en cuanto a drogadictos que han sido liberados. ¿Cómo? Solo por la sangre de Cristo, amigo oyente, solo por volverse a Él. Él es el único que puede librar a los prisioneros de la cisterna en que no hay agua. Y en los versículos 12 al 14 de este capítulo 9 de Zacarías leemos, Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza, hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro. Estamos esperando que venga el milenio, la época cuando Él reinará, cuando todas las naciones del mundo se van a inclinar ante Él. Creemos que todo esto aquí está demostrando su venida a la tierra para establecer su reino. Amigo oyente, cuando Él venga, esto va a ser una verdadera entrada triunfal. Y hasta cuando Él venga, no habrá una entrada triunfal. Ahora el versículo 15 dice, Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán y hollarán las piedras de la honda, y beberán, y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón, o como cuernos del altar. Debemos decir que este es un cuadro de cómo va a ser hasta cuando Él venga. El hombre no puede hacer que venga el milenio a esta tierra. Y el versículo 16 comienza diciendo, y los salvará en aquel día. Ahora aquí tenemos esta expresión en este libro de Zacarías, de en aquel día. Y vamos a ver que Zacarías va a usar mucho esa expresión cuando lleguemos al capítulo 12. No va a hablar de ninguna otra cosa, sino de aquel día. Y aquel día es el día de Jehová. Y aquel día comienza después que la iglesia salga de la tierra a reunirse con el Señor en las nubes. Entonces estaremos con el Señor, y aquí comenzará sobre la tierra el período de la gran tribulación. Será entonces. Y creemos que este período concluirá en un lapso de 7 años, cuando el Señor regrese a establecer su reino sobre esta tierra. Entonces tendremos el reino milenario sobre esta tierra. Y el versículo 16 continúa diciendo, y los salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Aquí se está hablando de joyas que resplandecen. Habrá joyas resplandecientes en aquel día de Jehová. Y Malaquías nos va a decir que el Señor va a reunir sus joyas en aquel día para comprar esa perla de gran precio. Él pagó un precio tremendo por esa perla de gran precio. ¿Y qué cuadro el que se nos presenta aquí, amigo oyente? Y el versículo 17 continúa, porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. Ahora esta es la bondad de aquel que viene, en contraste con Alejandro Magno, que no era conocido por su bondad, porque era una persona muy cruel, brutal y arrogante, lleno de orgullo. El Señor Jesucristo era manso y humilde, y Él está lleno de bondad y hermosura. No había hermosura para que le deseemos cuando Él vino en la primera ocasión. La cruz no es algo hermoso como piensan algunas personas, era algo horrible. Pero cuando vuelva otra vez, entonces sí podremos apreciar esa hermosura. ¡Cuán hermoso es Él, amigo oyente! Uno escucha hablar de esa gente hermosa hoy, pero Él es una persona hermosa de veras. Y también lo son aquellos que le pertenecen. Y el versículo 17 concluye diciendo, el trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Este es un vino nuevo que no intoxica.
no ha tenido oportunidad de fermentarse. Así es que lo que tenemos aquí, amigo oyente, es aquello que nos habla de comida para comer y aquello que nos habla de abundancia, aquello que nos habla de algo realmente maravilloso, el trigo y el vino. Eso será lo que caracterizará su reino. Habrá mucha abundancia, no habrá falta de energía en el reino de Jesucristo. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante, continuaremos en nuestro próximo programa. Que el Señor le bendiga, es nuestra ferviente oración.